Capítulo 45. Rathen se encontraba bajo la luz de la luna en lo alto de la muralla del Antris, estudiando con curiosidad el agujero. Una de las barreras que bloqueaban las escaleras estaba rota, los tablones sueltos. El agujero era sorprendentemente similar al que podrían haber abierto los roedores elantrinos, buscando escapar de su nido. Esa era una de las secciones de la muralla que los guardias limpiaban, y unas huellas sucias en la escalera probaban que la gente de abajo había subido a la muralla varias veces. Rathen se apartó de las escaleras. Probablemente era el único que sabía lo del agujero. Ya solo vigilaban el Antris 2 o 3 guardias, que rara vez patrullaban el paseo de la muralla, si llegaban a hacerlo. De momento, no les hablaría a los guardias sobre el agujero. Le daba igual que los elantrinos escaparan de su ciudad. No podrían ir a ninguna parte. Su aspecto los delataba. Además, no quería molestar a la gente con preocupaciones sobre el Antris. Quería que siguiera concentrada en su nuevo rey y en las alianzas que éste anunciaría pronto. Paseó con el Antris a su derecha, Kai a su izquierda. Una pequeña concentración de luces brillaba en la oscuridad de la noche. El Palacio Real, ahora hogar de Telrii, la nobleza arelena, ansiosa por demostrar su devoción al nuevo rey, asistía en masa a la fiesta de coronación, dispuesta a probar su lealtad. El pomposo antiguo duque disfrutaba obviamente de tanta atención. Rathen continuó paseando en la tranquila noche, sus pasos resonando en el empedrado. La coronación de Telrii había transcurrido con el esperado boato. No costaba comprender las intenciones del antiguo duque, ahora rey, y los hombres fáciles de entender eran hombres fáciles de manipular. Que se divirtiera de momento. Por la mañana le llegaría la hora de pagar sus deudas. Telrii, sin duda, le exigiría más dinero antes de unirse al Shudderet. Telrii se consideraría astuto y supondría que la corona le daba mayor poder sobre Fjorden. Rathen, por supuesto, fingiría indignación por las exigencias financieras, comprendiendo todo el tiempo lo que Telrii no podía. El poder no reside en la riqueza, sino en el control. El dinero no vale nada para un hombre que se niega a ser comprado. El rey nunca comprendería que los warnings que exigía no le darían poder, sino que lo pondrían bajo el poder de otro. Mientras se cebara de monedas, Arelon escaparía de sus dedos. Rathen sacudió la cabeza, sintiéndose levemente culpable. Utilizaba a Telrii porque el rey se había convertido en una herramienta maravillosa. Sin embargo, no habría ninguna conversión en el corazón de Telrii. No aceptaría de verdad a Yadet ni su imperio. Las promesas de Telrii serían tan vacías como el poder de su trono. Y no obstante, Rathen lo utilizaría. Era lógico, y como Rathen había llegado a comprender, la fuerza de su fe residía en su lógica. Telrii podía no creer, pero sus hijos creerían. La falsa conversión de un hombre produciría la salvación de un reino. Mientras caminaba, Rathen sentía los ojos atraídos constantemente por las calles obscuras del Antris. Trató de concentrar sus pensamientos en Telrii y la inminente conquista de Arelon, pero otro asunto asaltaba su mente. A regañadientes, Rathen admitía para sí que había querido pasear por la muralla del Antris esa noche por más de un motivo. Le preocupaba a la princesa. Esa preocupación lo molestaba. Por supuesto,
pero no negaba que las sentía. Sarin había sido una maravillosa oponente y él sabía lo peligrosa que podía ser Elantris. Era consciente de ello cuando dio la orden de envenenarla, diciendo que el riesgo merecía la pena. Pasados 3 días, sin embargo, su resolución había empezado a tambalearse. La necesitaba viva por más de un motivo. Así que Raven contemplaba las calles deseando estúpidamente verla allá abajo y acallar su conciencia diciéndose que estaba ilesa. Por supuesto, no había visto a nadie. De hecho, no parecía haber ningún elantrino por los alrededores. Raven no sabía si acababan de trasladarse a otra parte de la ciudad o si el lugar se había vuelto tan violento que se habían destruido entre sí. Por el bien de la princesa, esperaba que lo segundo no fuera cierto. «Tú eres el Gion Raven», dijo de pronto una voz. Raven se dio media vuelta, buscando con la mirada al hombre que había acercado a él sin ser visto ni oído. Un seón flotaba a su espalda, brillando vibrante en la oscuridad. Raven entornó los ojos, leyendo el aún de su centro. «Dio». «Yo soy», dijo Raven con cautela. «Vengo de parte de mi amo, el rey Eventeo de Teod», dijo el seón con voz melodiosa. «Desea hablar contigo». Raven sonrió. Se había estado preguntando cuánto tiempo tardaría Eventeo en contactar con él. «Estoy ansioso por oír lo que su majestad tiene que decir». El seón latió mientras su luz se condensaba y esbozaba el rostro de un hombre de cara redonda y compapada. «Majestad», dijo Raven con un ligero gesto de cabeza, «¿cómo puedo servirte?» «No hay ninguna necesidad de cortesías inútiles, Giorn», dijo Eventeo llanamente. «Sabes lo que quiero». «Ah, tu hija», el rey asintió. «Sé que de algún momento y de algún modo tienes poder sobre esta enfermedad, que sería necesario para que curases a Sarin». «No tengo ningún poder por mí mismo», dijo Raven humildemente. «Fue mi señor Yaded quien realizó la curación». El rey tardó unos instantes en preguntar: «Entonces, ¿qué hace falta para que tu Yaded cure a mi hija?» «El señor podría ser persuadido si le dieras algún tipo de ánimo», dijo Raven. «Los infieles no se benefician de ningún milagro, majestad». El rey Eventeo inclinó levemente la cabeza. Estaba claro que sabía lo que le iba a pedir Raven. Debía de amar mucho a su hija. «Será como tú dices, sacerdote», prometió Eventeo. «Si mi hija regresa sana de esa ciudad, me convertiré al Shudere. De todos modos, tendré que hacerlo». Raven sonrió. «Veré si puedo animar a Yaded para que devuelva la salud a su princesa, majestad». Eventeo asintió. Su rostro era el de un hombre derrotado. El seón terminó el contacto y se marchó flotando sin decir palabra. Raven sonrió. La última pieza de su plan encajaba. Eventeo había tomado una decisión sabia. De esta forma, al menos pedía algo a cambio de su conversión, aunque fuera algo que hubiese recibido de todas formas. Raven contempló el Elantris, más ansioso que nunca de que Sarin regresara ilesa. Empezaba a parecerle que durante los 2 meses siguientes podría entregarle al Wyrn no solo una nación, sino 2. Capítulo 46. Hubo ocasiones en que Rauden deseó la muerte a su padre. Rauden había visto el sufrimiento del pueblo y sabía que la culpa era del rey,
Yadon había demostrado ser engañoso en su éxito e implacable en su determinación por aplastar a los demás. Se había complacido viendo a sus nobles pelear mientras su reino se desmoronaba. Arelón estaría mejor sin el rey Yadon. Sin embargo, cuando por fin se enteró de la noticia de la muerte de su padre, Rauden descubrió que sus emociones eran traicioneras. Su corazón melancólico quería olvidar al Yadon de los últimos 5 años y recordar en cambio el de su infancia. Su padre había sido el mercader con más éxito de todo Arelon, respetado por sus paisanos y amado por su hijo. Había sido un hombre de honor y enérgico. Rauden siempre sería un parte, ese niño que consideraba a su padre el más grande de los héroes. 2 cosas lo ayudaron a mitigar el dolor de la pérdida: Sarin y los Saones. Cuando no estaba con una, estaba con los otros. El Antris ya funcionaba sola. La gente encontraba sus propios proyectos que la mantenían ocupada y rara vez había asuntos que requirieran su atención. Así que iba a la biblioteca a menudo y dibujaba aones mientras Sarin estudiaba. Sorprendentemente, hay muy poca información sobre el Fjorden moderno, dijo Sarin, hojeando un tomo tan grande que casi había necesitado la ayuda de Rauden para transportarlo. Tal vez no has encontrado todavía el libro adecuado, dijo Rauden, dibujando el Aon Eshi. Ella estaba sentada a su mesa de costumbre, con una pila de libros junto a la silla, y él de pie, de espaldas a la pared, practicando una nueva serie de modificadores aún. Tal vez, respondió Sarin sin dejarse convencer. Todos tratan acerca del antiguo imperio. Solo este libro de reconstrucción histórica menciona al Fjorden de los últimos 100 años. Yo creía que los elantrinos habrían estudiado las otras religiones con atención, aunque solo fuera para saber a qué se enfrentaban. Tal como yo lo entiendo, a los elantrinos en realidad no les importaba la competencia, dijo Rauden. Mientras hablaba, su dedo resbaló levemente, rompiendo la línea. El Aon aguantó un momento en el aire y luego se desvaneció. Su error había invalidado toda la construcción. Suspiró antes de continuar su explicación. Los elantrinos pensaban que eran tan superiores a todos los demás que no necesitaban preocuparse por otras religiones. A la mayoría de ellos ni siquiera les importaba si los adoraban o no. Sarin meditó su comentario y luego miró de nuevo el libro, apartando el plato vacío de las raciones de esa tarde. Rauden no le decía que aumentaba su ración de comida, como la de todos los recién llegados la primera semana. Había aprendido por experiencia que la reducción gradual de alimento ayudaba a la mente a acostumbrarse al hambre. Empezó a dibujar de nuevo, pero al cabo de un momento, la puerta de la biblioteca se abrió. ¿Todavía está ahí arriba?, preguntó Rauden mientras Galadón entraba. Colo, respondió el Dula. Siguió gritándole a su dios. Querrás decir, rezándole. Galadón se encogió de hombros y acercó a sentarse junto a Sarin. Se supone que un dios lo oiría cuando hablara muy bajito. Sarin dejó de leer. ¿Estáis hablando del Gjorn? Rauden asintió. Está en la muralla, sobre las puertas, desde esta mañana temprano. Al parecer, le está pidiendo a su dios que nos cure. Sarin se sobresaltó. ¿Que nos cure? Algo así, dijo Rauden. No podemos oírlo muy bien. ¿Curar a Elantris? Eso es un cambio. En los ojos de Sarin había recelo. Rauden se encogió de hombros y continuó su dibujo. Galadón escogió un libro de agricultura y empezó a echarle un vistazo. Desde hacía unos días intentaba idear un método de riego que funcionara dadas sus circunstancias concretas. Unos cuantos minutos más tarde, cuando Rauden ya casi había terminado el Aon, se dio cuenta de que Sarin había soltado el libro
y lo estaba mirando con interés. El escrutinio lo hizo equivocarse de nuevo, y el Aún se desvaneció antes incluso de que se diera cuenta de lo que había hecho. Ella siguió mirando cuando él levantó la mano para empezar de nuevo el Aoneji. ¿Qué?, preguntó por fin. Sus dedos dibujaron instintivamente la primera parte de cada on, la línea superior, la línea lateral y el punto en el centro. Llevas dibujando lo mismo más de una hora. Quiero hacerlo bien. Pero lo has hecho al menos una docena de veces seguidas. Rowden se encogió de hombros. Me ayuda a pensar. ¿En qué?, preguntó ella con curiosidad, al parecer temporalmente aburrida del antiguo imperio. Últimamente en la misma Ondor. Ahora comprendo la mayor parte de la teoría, pero sigo sin lograr descubrir qué bloqueó el Dor. Parece que los Aones han cambiado, que las antiguas pautas están ligeramente equivocadas, pero no soy capaz de imaginar por qué. Tal vez hay algo pernicioso en la tierra, dijo Sarin con desenfado, echándose atrás en su silla de modo que las dos patas delanteras se levantaron del suelo. ¿Qué quieres decir? Bueno, no lo sé. Dices que los saones y la tierra están relacionados, aunque incluso yo podría habértelo dicho. ¿Sí?, preguntó Rauden sonriendo mientras dibujaba. ¿Tu formación como princesa incluye algunas lecciones secretas de magia elantrina? No, respondió Sarin meneando dramáticamente la cabeza, pero incluía formación en aones. Para empezar, cada aón. Haz un dibujo de Arelon. Lo aprendí de pequeña. Rauden se detuvo, la mano quieta en mitad de la línea. Repite eso. ¿Eh? Ah, no es más que un truquito que me enseñó mi maestro para que prestara atención, ¿ves? Cada aón empieza de la misma forma, con una línea arriba que representa la costa, una línea al lado que representa las montañas Satad y un punto en el centro, que es el lago Alanoe. Caladón se levantó para acercarse a mirar el aún todavía brillante de Rauden. Tienes razón, Sully. Parece Arelon. ¿No dicen tus libros nada de esto? No, respondió asombrado Rauden. Bueno, dicen que hay una relación entre los Aones y Arelon, pero no mencionan que los caracteres representen la tierra, tal vez por demasiado obvio. Caladón recogió su libro y desplegó algo de la parte de atrás. Un mapa de Arelon. Sigue dibujando, Sully. De lo contrario, ese aún va a desvanecerse. Rauden obedeció, obligando a su dedo a volver a ponerse en movimiento. Caladón alzó el mapa y Sarin se situó al lado del Dula. Contemplaron el brillante aún a través del fino papel. —¡Doloken! —exclamó Galadón. —Sully, las proporciones son exactamente las mismas. Incluso las líneas se inclinan de la misma forma. Rauden terminó el aún con un último trazo y se reunió con los otros dos mirando el mapa y luego a Sarin. —¿Pero qué va mal entonces? Las montañas siguen ahí, igual que la costa y el lago. Sarin se encogió de hombros. A mí no me mires. Tú eres el experto. Yo ni siquiera sé hacer bien la primera línea. Rauden regresó junto al Aún. Unos segundos después destelló brevemente y desapareció. Su potencial bloqueado por algún motivo inexplicable. Si la hipótesis de Sarin era correcta, entonces los Aones estaban más íntimamente relacionados con Arelon de lo que él había supuesto. Lo que había detenido la Ondor debía de haber afectado también a la tierra. Se volvió, intentando alabar a Sarin por la pista. Sin embargo, las palabras se le atragantaron en la boca. Algo iba mal.
Las manchas oscuras en la piel de la princesa eran del color equivocado, una mezcla de azules y púrpuras como cardenales. Parecían desvanecerse ante sus ojos. «¡Tome misericordioso!», exclamó. «Galadón, mírala». El Dula se volvió alarmado y entonces su cara cambió de la preocupación al asombro. «¿Qué?», preguntó la princesa, dirigiéndoles miradas nerviosas. «¿Qué has hecho, Sully?», preguntó Galadón. «Nada», insistió Rauden, mirando el lugar donde había estado Suaón. «Otra cosa debe de estar curándola». Entonces cayó en la cuenta. Sarin nunca había podido dibujar aones. Se había quejado del frío y seguía insistiendo en que sus heridas no le dolían. Rauden palpó la cara de Sarin con su mano. Su carne era cálida, demasiado cálida, incluso para una nueva elantrina cuyo cuerpo no se había enfriado todavía por completo. Le quitó el pañuelo de la cabeza con dedos temblorosos y palpó el cabello rubio, casi invisible de su cráneo. «Idostomi», susurró. Entonces la agarró por la mano y la sacó de la biblioteca. «Espíritu, no comprendo», protestó ella mientras entraban en el patio ante las puertas del antris. «Nunca ha sido una elantrina, Sarin. Fue un truco. El mismo que Sigjörn empleó para parecerlo. De algún modo Raden consiguió que parezca que te ha alcanzado la Shaod cuando nos ha sido así». «Pero», objetó ella. «Piensa, Sarin», dijo Rauden, obligándola a darse la vuelta para mirarla a los ojos. El guión predicaba en la muralla por encima de ellos, sus gritos distorsionados por la distancia. Tu boda con Royal hubiese puesto a un oponente del Shu-Dereth en el trono. Raden tenía que impedir esa boda y lo hizo de la forma más embarazosa que pudo imaginar. «Este no es tu sitio». Tiró de ella de nuevo por el brazo, intentando conducirla hasta las puertas. Ella se resistió, oponiéndose con igual fuerza. «No quiero ir». Raden se volvió sorprendido. «Pero tienes que ir. Esto es el antri, Sarin. Nadie quiere estar aquí». «No me importa», dijo ella con decisión desafiante. «Voy a quedarme. Arelon te necesita. Arelon estaría mejor sin mí». «Si no me hubiera metido, Yadon seguiría vivo y Tel'Rin estaría en el trono». Rauden guardó silencio. Quería que se quedara, anhelaba que se quedara, pero haría lo que hiciera falta para sacarla del antris. La ciudad era la muerte. Las puertas se abrían. El Yorn había reconocido a su presa. Sarin miró a Rauden con ojos espantados, tendiendo la mano hacia él. Las manchas habían desaparecido casi por completo. Era preciosa. «¿Crees que podemos permitirnos darte de comer, princesa?», dijo Rauden, intentando hablar con dureza. «¿Crees que desperdiciaremos comida con una mujer que no es de los nuestros?». «Eso no funcionará, espíritu», replicó Sarin. «Puedo ver la verdad en tus ojos». «Entonces, cree esta verdad, incluso con un racionamiento severo. Nueva Elantris solo tiene comida suficiente para unas cuantas semanas más. Estamos cultivando, pero pasarán meses antes de que podamos cosechar. Durante ese tiempo, pasaremos hambre, todos nosotros, hombres, mujeres y niños». Pasaremos hambre a menos de que alguien afuera
nos traiga suministros. Ella vaciló. Entonces se arrojó en sus brazos y se apretujó contra su pecho. «Maldito seas», susurró, «que Domi te maldiga». «Arelon te necesita, Sarin», respondió él. «Si lo que dices es cierto y hay un simpatizante Fjorden en el trono, puede que a Elantris no le quede mucho tiempo. ¿Sabes lo que nos harán los sacerdotes de Erethi si se salen con la suya? Las cosas han salido muy mal en Arelon, Sarin, y tú eres la única en quien confío para arreglarlas». Ella lo miró a los ojos. «Regresaré». Hombres vestidos de amarillo y marrón los rodearon, separándolos. Empujaron a Raoden a un lado, y él resbaló en los viscosos cascotes mientras se llevaban a Sarin. Se quedó tirado de espaldas, sintiendo la mugre bajo él mientras contemplaba a un hombre vestido con una armadura rojo sangre. El Gjorn permaneció quieto un momento. Luego se dio media vuelta y siguió a Sarin fuera de la ciudad. Las puertas se cerraron de golpe tras él. Y ahí se quedó Raoden, mirando a lo lejos a Sarin. Capítulo 47. Las puertas se cerraron de golpe. Esta vez no aislaron a Sarin en el antris, sino afuera. Las emociones mordisqueaban su alma como una camada de lobos furiosos, cada uno exigiendo su atención. 5 días antes había creído que su vida estaba arruinada. Había pedido, rezado y suplicado a Domi que la sanara. Ahora ansiaba regresar a su condena mientras Espíritu estuviera ahí. Domi, sin embargo, había tomado la decisión por ella. Espíritu tenía razón. Ella no podía vivir en el antris igual que él, no podía existir fuera de la ciudad. Los mundos y las exigencias de su carne eran demasiado diferentes. Una pesada mano cayó sobre su hombro. Sacudiéndose su aturdimiento, Sarin se dio la vuelta. No ve muchos hombres tan altos. Raoden. «Yadé te ha curado, princesa», dijo con voz levemente cargada de acento. Sarin se zafó de su brazo. «No sé cómo lo has hecho, sacerdote, pero de una cosa estoy absolutamente segura. No le debo nada a tu Dios». «Tu padre no piensa lo mismo, princesa», dijo Raoden con expresión dura. «Para un hombre cuya religión sostiene que difunde la verdad, sacerdote, tus mentiras son sorprendentemente vulgares». Raoden sonrió. «¿Mentiras? ¿Por qué no vas y hablas con él? En cierto modo, podría decirse que tú nos entregaste a Teod. Convierte al rey y a menudo conviertes también al reino». «Imposible», dijo Sarin, cada vez más inquieta. Los Gjorn solían ser demasiado hábiles para decir mentiras directas. «Luchas con sabiduría y astucia, princesa», dijo Raoden, dando despacio un paso adelante y tendiendo su mano enguantada. «Pero la auténtica sabiduría consiste en saber cuándo es inútil seguir luchando. Tengo a Teod y a Arelon, y pronto serán míos también. No seas como la piedra alondra, siempre intentando abrir un agujero en la arena de las playas y siempre viendo cómo la marea destruye su obra.
Abraza el Shu-Deret y deja que tus esfuerzos sean más que vanidad. Antes muerta. Ya has muerto, señaló el Giorn, y yo te he traído de vuelta. De otro paso adelante y Sarin retrocedió, alzando las manos contra su pecho. El acero destelló a la luz del sol y de repente la punta de la espada de Oendel apuntó al cuello de Rathen. Sarin se sintió envolver por unos brazos enormes y poderosos y una voz rasposa gritó de alegría junto a ella. «Bendito sea el nombre de Domi», alabó Kin, levantándola del suelo con su abrazo. «Bendito sea el nombre de Yadet», dijo Rathen, la punta de la espada todavía presionando su carne. Domi la dejó para que se pudriera. «No digas una palabra más, sacerdote», le advirtió Eondel, amenazándolo con su espada. Rathen bufó. Entonces, a más velocidad de lo que los ojos de Sarin pudieron seguir, el Giorn se inclinó hacia atrás y apartó la cabeza del alcance de la espada al mismo tiempo que de una patada golpeaba con el pie la mano de Eondel y le hacía soltar el arma. Rathen giró, la capa carmesí revoloteando y con la mano enguantada de rojo, atrapó la espada en el aire. El acero reflejó la luz del sol mientras Rathen la blandía. Le rompió la punta contra el empedrado, sujetándolo como lo haría un rey con su cetro. Luego la dejó caer y la empuñadura fue a parar otra vez a la mano entumecida de Oendel. El sacerdote dio un paso, dejando atrás al confundido general. «El tiempo se mueve como una montaña, Sarin», susurró Rathen, tan cerca que su peto casi rozaba los protectores brazos de Kin, tan despacio que los hombres casi no advierten su paso. Sin embargo, aplastará a aquellos que no se aparten. Dicho esto, se dio media vuelta y su capa aleteó contra Eondel y Kin mientras se marchaba. Kin lo vio irse con los ojos llenos de odio. Finalmente, se volvió hacia Eondel. «Vamos, general, llevemos a Sarin a casa a descansar». «No hay tiempo para descansar, tío», dijo Sarin. «Necesito que congregues a nuestros aliados. Tenemos que reunirnos lo antes posible». Kin alzó una ceja. «Ya habrá tiempo más tarde, Eni. No estás en condiciones. He tenido unas bonitas vacaciones, tío, pero hay trabajo que hacer. Tal vez cuando acabe pueda volver a escaparme a Elantris. Por ahora, tenemos que impedir que Telri entregue nuestro país al Wyrn. Envía mensajeros a Royal y a Han. Quiero reunirme con ellos lo antes posible». Su tío parecía totalmente confuso. «Bueno, parece que está perfectamente», comentó Eondel sonriendo. Las cocineras de la mansión de su tío habían aprendido una cosa. Cuando Sarin quería comer, lo hacía de veras. «Será mejor que te des prisa, prima», dijo Lugel cuando ella terminaba su cuarto plato. «Casi te ha dado tiempo de saborearlo». Sarin lo ignoró, indicando a Kin que trajera el siguiente manjar. Le habían dicho que si se pasaba hambre el tiempo suficiente, el estómago se encogía, lo que reducía por tanto la cantidad de comida que uno podía comer. El que había inventado esa teoría se hubiera tirado de los cabellos con desesperación si hubiera visto a Sarin. Estaba sentada a la mesa frente a Lukel y Royal. El anciano duque acababa de llegar y cuando vio a Sarin, ella creyó por un instante que iba a desplomarse por la sorpresa. En cambio, musitó una oración a Domi y se sentó sin decir palabra frente a ella. Puedo decir sin mentira que nunca había visto a una mujer comer tanto. El duque Royal hizo este comentario valorativo mirándola todavía con un atisbo de incredulidad. «Es una giganta tellosa», dijo Lukel. «Creo que no es justo hacer comparaciones entre Sarin y las mujeres corrientes». «Si no estuviera tan ocupada comiendo, respondería a eso», dijo Sarin blandiendo el tenedor ante ellos. No se había dado cuenta exactamente de lo hambrienta que estaba hasta que había entrado en la cocina de Kin, donde los aromas de banquetes pasados flotaban en el aire como una bruma deliciosa. Solo ahora apreciaba lo útil que era tener como tío a un cocinero que había viajado por todo el mundo.
King entró con una sartén de carne poco hecha y verduras en salsa roja. Es Rai Domo Mai Hindoes. El nombre significa carne con piel feroz. Tienes suerte de que contara con los ingredientes adecuados porque la cosecha de pimienta Raidel de Hindoesa se dio fatal la temporada pasada y... Guardó silencio mientras Sarin empezaba a servirse carne en el plato. Te da igual, ¿verdad? Dijo con un suspiro. Podría haberlo hervido en agua de alcantarilla y te daría lo mismo. Comprendo, tío, dijo Sarin. Sufres por tu arte. King se sentó y contempló los platos vacíos esparcidos por toda la mesa. Bueno, desde luego has heredado el apetito familiar. Es una chica grande, dijo Luquel. Hace falta mucho combustible para mantener ese cuerpo en marcha. Sarin le dirigió una mirada entre bocados. ¿Es que no va a parar?, preguntó King. Me estoy quedando sin suministros. Creo que con esto basta, dijo Sarin. No comprendéis cómo es estar allá adentro, caballeros. Me la pasé bien, pero no había mucha comida. Me sorprende que hubiera aunque fuese poca, dijo Luquel. A los elantrinos les gusta comer. Pero no tienen necesidad de hacerlo, intervino King, así que pueden permitirse almacenar. Sarin siguió comiendo sin mirar a su tío ni a su primo. Su mente, sin embargo, se detuvo. ¿Cómo sabían tanto sobre Elantris? Fueran cuales fuesen las condiciones, princesa, dijo Royal, damos las gracias a Domi por tu milagroso regreso. No ha sido tan milagroso como parece, Royal. ¿Contó alguien cuántos días estuvo Rathen en Elantris? 4 o 5, respondió Luquel tras pensárselo un momento. Apostaría que fueron 5 días. Exactamente el mismo tiempo transcurrido entre el momento en que me arrojaron ahí adentro y aquel en el que fui curada. Royal asintió. Eldion tuvo algo que ver. ¿Has hablado ya con tu padre? Sarin sintió que el estómago le daba un vuelco. No, yo... Lo haré pronto. Llamaron a la puerta y unos momentos después entraron Eondel y Shuden. El joven Hindo había salido a cabalgar con Torina. Cuando entró, en el rostro del varón se dibujó una amplia sonrisa impropia de él. Tendríamos que haber sabido que volvería, Sarin. Si alguien puede ir al infierno y volver intacta, eres tú. No exactamente intacta, dijo Sarin, llevándose la mano a la cabeza y palpando su cráneo calvo. ¿Has encontrado algo? Toma, mi señora, dijo Eondel, tendiéndole una corta peluca rubia. Es lo mejor que he podido encontrar. Las otras eran tan gruesas que juraría que estaban hechas de crin de caballo. Sarin observó la peluca con ojo crítico. Apenas le llegaría a los hombros, pero era mejor que estar calva. Estimaba que su melena era la mayor pérdida de su exilio. Tardaría años en crecerle de nuevo hasta una longitud decente. Lástima que nadie recogiera mi cabello, dijo apartando la peluca. Ya tendría tiempo de colocársela correctamente. No esperábamos exactamente tu regreso, prima, dijo Luquel, picoteando los últimos trozos de carne de la sartén. Probablemente todavía estaba pegado a tu velo cuando lo quemamos. ¿Lo quemasteis? Una costumbre arelena, Eni, explicó King. Cuando alguien es arrojado al antris, quemamos sus pertenencias. ¿Todas?, preguntó Sarin con un hilo de voz. Eso me temo, respondió King cohibido. Sarin cerró los ojos, suspirando. No importa, dijo mirándolos de nuevo. ¿Dónde está Han? En el palacio de Telri, contestó Royal. Sarin frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ahí? Se nos ocurrió que debíamos enviar a alguien como gesto al nuevo rey. Vamos a tener que trabajar con él. Así que será mejor que nos enteremos de qué tipo de cooperación podemos esperar. Sarin miró a sus compañeros. A pesar de su obvia alegría de verla, notaba algo en sus expresiones. Derrota. Habían trabajado con todas sus fuerzas para que Telri no se hiciera con el trono y habían fracasado. Interiormente, Sarin tenía que reconocer que sentía en buena parte lo mismo. Estaba asqueada, no podía decidir qué quería.
Todo estaba demasiado confuso. Por fortuna, su sentido del deber le proporcionaba una guía. Espíritu tenía razón. Arelon corría serio peligro. Ni siquiera quería pensar en las cosas que Rathen había dicho de su padre. Solo sabía que, no importaba qué más sucediera, tenía que proteger a Arelon por el bien de Elantris. «Habláis como si no hubiera nada que podamos hacer respecto a la reclamación del trono de Telrí», dijo en medio de la habitación. «¿Qué podríamos hacer?», preguntó Luguel. «Telrí ha sido coronado y la nobleza lo apoya». «Y también el Wyrn», recordó Sarin. «Enviar a Han es una buena idea, pero dudo que encontréis indulgencia alguna en el reinado de Telrí para nosotros o para el resto de Arelon. Mis señores, Rauden tendría que haber sido rey, y yo soy su esposa. Me siento responsable de este pueblo. Sufrió con Yadon. Si Telrí entrega este reino al Wyrn, entonces Arelon se convertirá en otra provincia Fjordell». «¿Qué quieres decir, Sarin?», preguntó Shuden. «Que emprendamos acciones contra Telrí. Cualquier acción a nuestro alcance». La mesa guardó silencio. Finalmente, Royal habló. «Esto no es lo mismo que estábamos haciendo antes, Sarin. Nos oponíamos a Yadon, pero no planeábamos derrocarlo. Si emprendemos una acción directa contra Telrí, entonces seremos traidores a la corona». «Traidores a la corona, pero no al pueblo», dijo Sarin. «En Teod respetamos al rey porque nos protege. Es un trato, un acuerdo formal. Yadon no hizo nada para proteger a Arelon. No creó ningún ejército para mantener a Fjorden a raya, ni le importó el bienestar espiritual de su nación. Mi instinto me advierte de que Telrí será aún peor». Royal suspiró. «No sé, Sarin. Yadon derrocó a los elantrinos para hacerse con el poder y ahora tú sugieres que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuánto puede soportar un país antes de hacerse pedazos? ¿Cuántas manipulaciones de Rathen crees que puede soportar?» Los lores se miraron unos a otros. «Démonos tiempo, Sarin», solicitó Shuden. «Hablas de asuntos difíciles que no deben ser tratados sin meditarlo antes muy cuidadosamente». «De acuerdo», dijo Sarin. También ella necesitaba descansar esa noche. Por primera vez en casi una semana, no iba a pasar frío mientras dormía. Los lores asintieron y se marcharon, cada uno por su lado. Royal se retrasó un instante. «Parece que no hay motivos para proseguir con nuestro compromiso, ¿verdad, Sarin?» «No lo creo, mi señor. Si nos hacemos con el trono ahora, será por la fuerza, no con maniobras políticas». El anciano sintió con tristeza. «Ah, era demasiado bueno para ser cierto de todas formas, querida. Buenas noches, entonces». «Buenas noches», dijo Sarin, sonriendo cariñosamente mientras el viejo duque se marchaba. 2 compromisos y ninguna boda. Estaba acumulando un triste récord. Con un suspiro, vio cómo Royal cerraba la puerta y entonces se volvió hacia King, que retiraba los restos de la comida. «Tío, Del Rey se ha mudado al palacio y han quemado mis cosas. No tengo alojamiento. ¿Podría aceptar tu oferta de hace 2 meses y trasladarme aquí?» King se echó a reír. «Mi esposa se enfadaría de veras si no lo hiciera, Jenny. Se ha pasado la última hora preparándote una habitación». Sarin estaba sentada en su nueva cama, vestida con uno de los camisones de su tía. Apretaba las rodillas contra el pecho y tenía la cabeza gacha, apenada. Allí zumbó un momento y el rostro de Venteo desapareció mientras el Seún volvía a su forma normal. Guardó silencio un momento antes de decir: «Lo siento, mi señora». Sarin asintió y su cabeza calva se apretujó contra las rodillas. Rathen no había mentido.
Ni siquiera había exagerado. Su padre se había convertido en Shuderet. La ceremonia no se había realizado todavía. No había ningún sacerdote de Ereti en Teod. Sin embargo, estaba claro que en cuanto Rathen terminara con Arelon, pretendía viajar a su patria y hacer cumplir personalmente el juramento formal de su padre. El juramento situaría a Eventeo al pie de la jerarquía de Ereti, obligándolo a someterse a los caprichos del más simple sacerdote. Ni las discusiones ni las explicaciones cambiaron la decisión de su padre. Eventeo era un hombre honrado. Le había jurado a Rathen que si Sarin regresaba sana se convertiría. No importaba que las marrullerías del Yorn estuvieran detrás de su maldición y su recuperación, el rey cumpliría su promesa. Donde Eventeo gobernaba, Teod lo seguiría. Haría falta tiempo, por supuesto. El pueblo de Teod no era de borregos. Sin embargo, a medida que los Artets inundaran su patria, el pueblo prestaría oído a lo que antes solo le había hecho mostrar los puños. Todo porque sabría que su rey era de Ereti. Teod habría cambiado para siempre, y Eventeo lo había hecho por ella, por supuesto. Decía que también sabía que era lo mejor para el país. No importaba lo buena que fuera la flota de Teod, la inferioridad numérica aseguraba que una decidida campaña Fjordell acabaría por derrotar a la armada. Eventeo decía que no iba a librar una guerra sin esperanza. Sin embargo, ese era el mismo hombre que le había enseñado a Sarin al principio de que siempre merece la pena luchar para proteger. Eventeo había jurado que esa verdad era inmutable y que ninguna batalla, ni siquiera una batalla sin esperanza, era en vano cuando se defendía lo justo, pero al parecer su amor era más fuerte que la verdad. Ella se sentía halagada, pero esa emoción la enfermaba. Teod caería por su causa, convirtiéndose en otro estado Fjordell más y su rey en poco más que un criado del Wyrn. Eventeo había dado a entender que ella debía guiar a Arelon para que hiciera lo que él había hecho, aunque Sarin le había notado en la voz que se sintió orgulloso cuando ella se negó. Sarin protegería a Arelon y Elantris, lucharía por la supervivencia de su religión, una nación antes poblada por dioses. Arelon serviría ahora como último refugio del propio Domi.